Bienvenido a tu espacio de acompañamiento psicológico. Yo soy David, psicólogo, y esto es Entrando al Animus. Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero comentar sobre cierto tema que va a corresponder al regreso a clases, a los estados motivacionales que van a estar derivados de esta situación, ya sea con los papás, adolescentes, niños pequeños, y las diferencias que pueden manifestar en el sentido de que se puede presentar estrés o ansiedad. Ujú. Independientemente de cada caso, aunque sería erróneo querer separarlos, ya que van a estar compartiendo diferentes aspectos, tanto psicológicos, emocionales, como espaciales, técnicamente físicos, con las nuevas eventualidades que ha habido los últimos días, que es la versión en línea de diferentes actividades, tanto el trabajo del papá como la escuela del niño más pequeño. Ahora, en diferentes escalas para este tipo de eventualidades emocionales o de episodios de ansiedad en un nivel un poco más alto, hay que tener en cuenta varios aspectos, como sería la edad, ¿no?, de las personas que van a estar aquí mmm, padeciendo ciertas tendencias que no había tenido antes. Ajá, tendencias me refiero a su habilidad de adaptarse. Ajá, qué tan fácil o qué tan difícil le va a ser a una persona poder asimilar nuevo conocimiento, nuevas habilidades para poder llevar sus actividades diarias de una forma más llevadera. Ahora, vamos a partir de los adultos, ¿no? De los padres de familia, ya sea la familia nuclear, o sea, padre, mamá, hijos, o las familias homoparentales, como vaya a ser el caso, y las familias donde solo hay un padre, donde son padres solteros o en diferente condición. O igual, donde solo no hay padres sino abuelos, también son familias, las familias son muy grandes, ¿no? Y esto va a ser un punto muy importante en lo que se refiere a adaptarnos a esta nueva modalidad de convivencia. Ajá. ¿Por qué? Número uno, los padres van a ser los que van a estar suministrando los recursos a la familia, tienen sus preocupaciones, tienen trabajos, actividades, también actividades sociales con amigos que tengan, otras actividades, ¿no?, que igual se ven afectadas por el confinamiento como tal. Ok, en este sentido, los padres va a ser muy, muy normal que se van a sentir superados, preocupados, con miedo al futuro, porque no van a saber cómo llevar a cabo las actividades que normalmente llevaban. Por ejemplo, el ir a la escuela con los niños era levantarse, desayunar, prepararlos, sus artículos escolares, transporte y a la escuela. Y en este periodo, dependiendo de cómo fuera la escuela, porque hay escuelas de tiempo normal, unas 6 horas, 7 horas, a las de tiempo completo que son mucho más complejas, ¿no?, en su funcionamiento. Eh, bueno, en este tiempo el papá no está muy apegado al niño, técnicamente está libre de este tipo de convivencias. Y no porque no quiera estarlo, sino porque la dinámica tradicional así lo dicta. En ese sentido, lo que va a pasar es que cuando se ve enfrentado al confinamiento y a que el niño va a estar mucho más dependiente de él, ahora tiene que tener un nuevo papel para poder interactuar con su hijo. Ajá. Y no tanto como padre, porque aquí podemos caer un error de sobreprotección. Ajá. La escuela tiene ciertas reglas, ciertas dinámicas que se deben de llevar a cabo para que haya una interacción efectiva en tendencia educativa. Cuando lo vemos con los padres, aquí va a haber un sentimiento más de protección, de regulación, de relajación del niño. Aquí se siente más protegido y es muy poco probable que se vea regañado, ¿no?, por una tercera persona. ¿Por qué? Porque tiene al padre junto. Ajá. En ese sentido, cuando llega el punto de las clases, eh, la autoridad del profesor se va a ver muy, muy devaluada. Porque no está en el mismo ambiente, no está físicamente, puede no escucharlo, puede hacer berrinches, o sea, técnicamente está donde quiere estar, en un lugar donde tiene mucho más autoridad que aquel
que le está brindando conocimientos o que normalmente habría sido una figura importante ante él en un escenario diferente. En este sentido, el padre va a tener que estar regulando mucho el comportamiento del niño, independiente y bueno, dependiendo de cómo sea la personalidad del niño. Ajá. Aquí vamos a aludir lo responsable que sea, y responsable nos estamos refiriendo a la forma de responder, que es lo que dije hace un momento. ¿Cómo va a responder ante un profesor que ve en la televisión o en la computadora? No es lo mismo que lo tuviera enfrente, porque cuando está enfrente puede que se comporte de una forma más centrada, más concentrada, por decirlo así, hacia una actividad. Y cuando está en otro lado, se puede perder y aquí ya no está siendo responsable de su actividad académica. En ese sentido, el papá va a estar, aparte de todas sus preocupaciones de tipo laborales, personales, económicas, que son totalmente válidas y normales, eh, y obviamente nada positivas en ciertos aspectos, en ciertos puntos de la vida, aspectos, puntos, épocas. Ahora se tienen que preocupar por también ser semiprofesor o, o técnicamente ni siquiera semiprofesor. Es como como esas personas que te llevaban a tu salón a fuerza cuando estabas afuera de la escuela en la secundaria, ¿no? Ya es como uno de estos prefectos que te tiene que decir, vete a tu salón y haz tus cosas. Ujú. Ajá, que ya tiene otro papel, que ni siquiera le da el gran valor de profesor, pero tampoco puede ser papá, porque aquí se puede dañar mucho lo que sería la dinámica. Eh, ahora, ahora, vamos con adolescentes. Adolescentes son un poquito más grandes, jóvenes, adultos, como quieran llamarlos. Ellos van a estar una tendencia más autosuficiente, no necesitan de alguien que los esté guiando. Eh, y esto va a depender mucho del estilo del estudiante, ajá. Y también dependerá de su escuela. ¿Por qué? Porque muchas escuelas siguen teniendo esa tendencia a tener que arrear como tal a los estudiantes para que vayan a un salón y reciban sus clases cuando muchos de esos están fuera. Y estamos hablando de clases normales, tradicionales. Ahora vamos a una tendencia virtual donde nadie te está agarrando ni deteniendo. Entonces, ¿qué tan fiable sea que tú pongas atención o pones de tu parte? Aquí va a tener mucho que ver la personalidad de cada persona para poder adaptarse a este tipo de clases. También, en el lado negativo, ¿no? En el lado positivo es que eres mucho más autónomo, tú vas a tener tus tiempos, metes en diferentes escuelas, meten materias de intereses, o sea, si son de tus intereses es porque quieres estar allí. Eso va a estar muy, muy centrado en ese punto. Tener también la infraestructura adecuada, a esto me refiero con equipos, cuadernos útiles, y técnicamente ahora va a estar un poquito más relajado porque no vas a tener que gastar mucho en materiales. Si cuentas con una computadora que tenga cámara, acceso a internet, etcétera, pues técnicamente estás en el mundo de los privilegiados. Hay mucha gente que no cuenta con esto y se ve sometida a diferentes medios como sea la televisión, los radios, o de alguna forma tendría que resolverlo. Ajá, o hasta luego hay ciertos lugares en donde ponen una pantalla, un cañón, y ahí ves a varios niños recibiendo este tipo de dinámica educativa, aunque el punto sería no tenerlos juntos, porque por algo está esta distancia, pero no cuentan con las herramientas adecuadas. Ahora, si tú eres un ya universitario de bachillerato, estás totalmente en un pleno uso de tus facultades físicas, mentales, cognitivas, para poder hacer de lo más ameno este tipo de cosas. Igual, por alguna razón, yo también tuve clases en línea el semestre pasado de mi segunda carrera, y hay mucha tendencia a que la gente guarde mucho silencio o que por alguna razón sientan emociones eh, negativas, de miedo o de, vamos, esta ya no es una emoción, pero de timidez ante interactuar a través de las cámaras. Dices, pero ¿por qué? ¿Por qué hay esa tendencia extraña? Lo que yo te diría aquí es que habla, estás en la escuela, es donde te puedes equivocar. Si te puedes equivocar más rápido, hazlo. ¿Por qué? Porque así aprendes más rápido. Ajá. En ese sentido. Ahora, tienes que, o sea, si te frenas mucho en lo que sea
y no quieres participar en un tema, imagínate que todos los otros 30 estudiantes son así. Las clases se van a hacer muy pesadas, muy aburridas y van a acabar diciendo que la forma educativa era pésima. Ujú. Un profesor nos decía, y no era de mis profesores favoritos para nada, decía, el tema no es aburrido, los aburridos son ustedes. Ajá, no le des la razón a ese profe y de verdad actívate para que sea de lo mejor este tipo de canal educativo y puedas sacar el mejor provecho. No va a ser el mismo que presencial, pero pregúntate igual, en lo presencial pones totalmente de tu parte, hay que ser congruentes en ese sentido. Ahora, con niños más pequeños, vámonos a lo que sería secundaria, primaria. La secundaria es mucho más autónoma. Aquí puede que no hagan lo que, o sea, que no sean tan autodidactas. Habrá algunos que sí lo sean, pero aquí vamos a manejar lo que es el seguimiento de instrucciones. Tienes que tener que tengan una rutina establecida, que también se va a aplicar con los niños más pequeños, horarios establecidos. Les vas a decir, a tal hora, tal hora, tal hora, tienes que hacer y dedicarte a esto. Ok. Y cuando son en familias que puede haber una cierta problema con los hijos, va a ser, ok, toda tu responsabilidad y todo lo que tienes que hacer es con tu escuela. Entonces, tienes que seguir estas pautas, estas reglas y por ende aplicarte a este sentido. Hay que ser un poco firmes en ese sentido y cuando la firmeza no sea suficiente y necesitamos llegar a un acuerdo con los hijos, es que deben tener en cuenta. A algunas familias no les gusta expresar lo que sienten entre los miembros. Ajá. Los papás están sumamente superados con esta tendencia educativa, con estas dinámicas, con su trabajo, con todo. Ajá. Tienen que expresarle a los hijos con un nivel consciente ya más determinado en cómo le están pasando, para que pueda haber un establecimiento empático en donde ellos sientan y reconozcan cómo se la están pasando todos en la familia. Y en este sentido poder llegar a acuerdos en los cuales cada quien pueda hacer más llevadero toda la dinámica para todos. De una forma más eficaz, consciente y donde las emociones no se estén conteniendo. En este sentido, cuando se contienen es cuando puede haber estrés o ansiedad al no saber cómo responder. Ajá. Y entonces, al no tener que contener todo este paquete emocional que puede volverse negativo, lo comunicamos, lo expresamos y podemos tener una mejor comunicación con los de nuestro entorno y por ende con lo que hacemos. Ahora, con los niños más pequeños, que serían primaria o preescolar. Preescolar, pues, o sea, todos ellos van a depender muchísimo de sus tutores. Muchísimo. Ajá. Aquí, conserva estímulos cercanos a la escuela. Que reconozcan que el horario que van a estar trabajando corresponde a la educación, a la escuela y que es serio. Si tú no le das seriedad a las clases, aunque sean por una televisión, los niños tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? Porque pues eso no le importa a mi papá, entonces a mí ¿por qué? Y luego los niños chiquitos ni siquiera piensan así, es como tengo sueño, me voy a dormir. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna motivación. Dejemos la motivación, es la energía fisiológica o psicológica necesaria para llevar a cabo una acción. No la tengo, no me la generan tampoco, no lo tengo que hacer. Ajá. Y la atención va a estar muy diluida en ese sentido. Tienes que saber canalizarla. Por eso muchos programas educativos tienen una tendencia al juego, a la creatividad, a manualidades, a que sea más kinestésico el asunto. Kinestésico que es, que aprende a través del movimiento, que tiene que estar haciendo algo para poder absorber conocimiento. Ajá, en ese sentido. Ajá, atención hacia las clases. Ahora, lo que es la rutina, esto tiene que ser muy marcado. A las 8 se levantan, desayunan. Yo lo que pienso es, si tienes un uniforme que todavía le quede, si no, no gastes, no importa. O sea, no está necesario. Pónselos, porque esto les va a comunicar, es hora de escuela, estás en escuela, así que tienes que hacer cosas de escuela. Ajá, tienes que actuar como tal, en ese sentido. Ahora, ¿qué otra cosa? Cuando tienes que organizar las cosas, puedes organizarlas en un espacio específico. Si tu casa es muy chiquita, no es necesario que gastes mucho o que hagas todo. Con una mesa es suficiente, una mesa donde está la tele, que la tele no esté en el mismo cuarto donde están sus juguetes, juegos de video, cosas. No, eso lo va a distraer enormemente. Ajá. Tiene que ser un espacio más neutro, como una escuela, que es una mesa, con una silla para él, y lo que sería la fuente de información, que en este caso serían las tecnologías, independientemente de cuál sea. Ajá. Ahora, cuando ya esté este espacio establecido, que se desarrolle su dinámica educativa normal, si es una tele, tienes que alejar el control de los niños.
Los niños son mucho más fáciles de que aprendan a manejarlas en un tiempo corto las tecnologías. Si les dejas el control es fácil de que agarren, le cambien y se distraigan totalmente. Ajá. En un canal está la clase y en el otro están las caricaturas. Y a veces cuando están en clase piensan en mejor estaría viendo otra cosa, ¿no? Entonces no hay que darles esta oportunidad de distracción. Sin embargo, cuando llega el punto en que sus clases están a la mitad o hay un periodo de tiempo entre una y otra clase, darles un tiempo de recreo y que no sea recreo estático, que sea recreo activo, que salgan, jueguen con una pelota, que jueguen como ellos quieran, que desarrollen creatividad, que desarrollen eh, sus propios intereses para poder despejarse de las clases en cierto periodo de tiempo. 30 minutos era lo clásico, perdón, del recreo escolar. En ese sentido va a estar perfectamente. Regresan a sus clases y pueden volver a concentrarse, ya que están más relajados y su atención puede reactivarse nuevamente. En otro sentido, no los llenes de actividades, no tienen por qué estar ocupados. Aquí hay un error importante. Al tenerlos en casa, posiblemente los papás se sientan muy abrumados, y quieren como que el niño no delata, vamos a manejarlo como es, que el niño no delata. Entonces, el niño no a veces no delata solamente porque quiere, todavía no tiene esas tendencias, algunos. Dan qué hacer, preguntan cosas, hacen cosas, piden cosas porque se aburren. Tienes que incentivar que hagan, que descubran nuevos intereses o nuevas actividades, pero esa no es razón para saturarlos de actividades, solo para que se desafanen de tu atención un poquito. No los satures porque eso va a llevar a un punto donde se van a quebrar y ya no van a querer prestar atención a las cosas importantes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están ocupados y no pueden jugar. Van a exigirlo en cierto momento. Bueno, por ahora eso es todo lo que quería compartirte. Espero alguna de las ideas te sea útil y puedas aplicarla. Si ya las has aplicado, puedes comentar qué ideas has puesto a prueba y cuáles han funcionado, cómo es que te sientes, cómo están tus emociones en este momento, te has preocupado por ellas, porque a veces ni siquiera puede que no pienses en ello. Ujú. Te has sentido ansioso, te has sentido temeroso del futuro, coméntalo y podemos dialogar más sobre el tema, ya sea de esta nueva modalidad o de diferentes áreas de tu vida. Cuentas con este tu espacio y me despido. Yo soy David. Hasta pronto.